Señor les bendiga grandemente. Amén. Damos gracias al Señor porque en Él encontramos la libertad para adorarle, hermanos. Si estamos acá es solo por su misericordia. Si alguien piensa que es por su propia fuerza, no. Créame que es solo por la misericordia del Señor que hoy estamos acá, que tenemos este tiempo para escuchar. Hermanos, si está cansado, si está pasando momentos complicados, pídale al Señor a esta hora que le dé la fuerza, pero que le permita escuchar su palabra, amén. Porque muchas veces cerramos los ojitos y miramos hacia adentro. Que Dios les bendiga y vamos a dar inicio a este tiempo de la palabra del Señor, orando, pidiéndole al Señor su dirección, pidiéndole al Señor, Señor, háblanos tú. Yo creo que nosotros solo somos instrumentos del Señor, pero es la palabra de Dios la que nos exhorta, la que nos redarguye, como dice la palabra del Señor. Y debemos tener un corazón dispuesto a recibir la palabra de Dios. Amén. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús. Eterno Señor, le damos muchas gracias en esta tarde, Padre. Gracias, Señor, en esta noche, porque, Señor amado, hemos adorado tu nombre. Te hemos dicho, Señor, que tú eres digno, que tú eres santo, Señor amado. Señor amado, tu nombre es glorificado, honrado, Señor, a través de cada alabanza, Señor. Señor amado, a través de cada oración recibimos fortaleza, Señor amado. A través de cada adoración, Señor amado, reconocemos tu señorío sobre nuestra vida. Papá, pero cuando escuchamos tu palabra, eres tú quien, Dios mío, nos habla y nos instruye y nos dice, Señor, qué es lo que tú quieres de nosotros, Señor. Papito celestial, te ruego por la iglesia, te ruego por mi vida, Señor. Padre, Señor amado, exhórtanos, Señor, conforme a tu voluntad. Que la palabra no solamente sea oída, Señor, sino también sea, Dios mío, Padre Santo, edificando, Señor amado, la vida de cada uno de nosotros, Jesús. Prepáranos, Señor, para recibirla en tu santo nombre, Señor. Amén y amén. Amén. Amén, amada iglesia. Bueno, hoy día nos toca hablar sobre una iglesia generosa. Si yo le pregunto a ustedes qué entienden por generosidad, ¿qué es la generosidad para ustedes? Y vamos a ir al libro de Hechos 2. No se rían si ven muchos papelitos, que estoy medio ciega, entonces me resulta más fácil encontrarlos así. Pero yo quiero que vayamos a la palabra del Señor en Hechos 2, 44 y 45, que nos habla, ¿verdad, pastor? Le voy a pedir toda la hora, pastor, que me ponga ahí porque de verdad que en la Biblia no la veo. Dice la palabra del Señor así. Lo leemos en el nombre de Jesús. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Y vendían sus propiedades y sus bienes y las repartían a todos según la necesidad de cada uno. Amén. Vemos primeramente nosotros acá la primera... a los primeros cristianos, la vida de verdad de los primeros cristianos, siendo una iglesia generosa, siendo una iglesia, hermanos, que no eran mezquinos. Cuando uno viene a los caminos del Señor, ustedes sí se dan cuenta que nosotros tenemos muchas cosas en común, muchas cosas que compartimos, muchas cosas con sencillez que lo disfrutamos, que tenemos las palabras del Señor en nuestra vida, la compartimos. Nos gozamos de hablar de ella, ¿verdad? Pero también dice la palabra de Dios que los primeros cristianos también tenían que todos habían creído, ¿verdad?, en el Señor y estaban juntos, como hoy nosotros. ¿Qué más nos dice? Y estaban todos juntos y tenían en común todas las cosas. Y vendían sus propiedades y sus bienes y las repartían a cada uno según su necesidad, según la necesidad de cada uno. Siempre lo hemos dicho, ¿verdad? No es que nosotros vamos a ir a vender nuestra casa, porque si no, ¿dónde vamos a vivir? Pero las cosas sencillas, las cosas que muchas veces nosotros sabemos que podemos ayudar, sabemos que podemos dar, lo podemos compartir, ¿verdad? Y la generosidad, hermano, es el valor, según la RAE, y la actitud de compartir o dar recursos, como los tiempos, el dinero cuando se necesita, ¿verdad? Los conocimientos de la palabra del Señor, el afecto los unos por los otros. Darlos de manera voluntaria.
sin esperar nada a cambio, queridos hermanos, sin esperar a nada a cambio. Esa es una generosidad. La generosidad no es una obligación, sino una expresión natural del amor por Dios y por lo demás. Le voy a contar algo, me trae a la memoria algo. Cuando estaba en Argentina yo conocí a una joven y la joven decía siempre que ella daba porque ella sabía que Dios le iba a dar otra vez, que Dios siempre le iba a dar más, siempre Dios le iba a proveer, siempre Dios le multiplicaba. Pero no siempre lo hacía por amor de dar al necesitado, sino porque sabía que ella iba a recibir, porque Dios no es deudor de nadie, dice la palabra del Señor. Pero cuando hablamos de generosidad, estamos hablando de que debemos hacerlo con amor, no por obligación. Cuando nosotros les hablamos de traer las primicias, cuando hablamos de las ofrendas, de los diezmos, de los sobres, cuando hacemos los cultos de acción de gracia o aniversario, nosotros no nos tenemos que sentir obligados, sino es decirle: Señor, esto es algo de lo que tú me das. Y siempre estamos dando lo mínimo, no lo damos todo. Nosotros vemos que los primeros cristianos, ellos vendían sus propiedades y dice, y sus bienes, y las repartían a todos según la necesidad de cada uno. Hoy podemos decir: gracias, Señor, porque nosotros no tenemos una necesidad mayor. Pero eso no quiere decir que nosotros no seamos generosos, porque nosotros tenemos y es solo nuestro. Y no necesitamos compartirlo, no, todo lo contrario. Amén. En esta sociedad en la que vivimos hoy, siempre nos dicen: primero tú, después tú, y si te sobra, a lo demás. Incluso dentro de la misma familia. Promueve mucho el individualismo, ¿verdad? Y siempre está el afán de acumular. Siempre está el quiero más. ¿Sabe que cuanto más tiene, más quiere? Y más tacaños nos volvemos, más mezquinos. No, porque esto es mío, porque tengo que pensar en mi futuro, porque tengo que pensar en el futuro de mis hijos, porque tengo que pensar en el futuro de mis nietos, de mis generaciones. Y al final se acumula y al final muchas veces ni siquiera lo llegas a disfrutar. Y es lamentable. ¿Por qué? Porque en este mundo en el que vivimos, un mundo caído, siempre nos está diciendo: guarda para ti, acumula para ti. Cuando lo damos o cuando lo dan a regañas dientes, muchas veces midiendo a quién les vamos a dar. Sin embargo, la generosidad, como les digo, es una expresión de amor por el Señor y también por los que necesitan, ya sea de personas dentro de la iglesia, de los hermanos, pero también hacia afuera. Nosotros, gracias al Señor, acá tenemos un buen pasar, por así decirlo. No somos millonarios. Muchos de nosotros, bueno, creo que nadie acá, para ser sincero, nadie es millonario. A nadie le sobra extras. Gracias a Dios sabemos guardar cuidadosamente, y algunos llegamos a mes y a otros ninguno. A veces no llegamos a fin de mes, pero gracias a Dios no nos falta. Pero veamos la realidad desde afuera para que nosotros podamos ser una iglesia generosa. Vayamos más afuera de nuestros entornos, de nuestra familia, de nuestros hermanos, que vemos que gracias al Señor tienen para comer. Pero ¿cuántos hay que no tienen para comer, hermanos? ¿Qué estamos haciendo nosotros como iglesia? ¿Estamos cumpliendo con el mandamiento del Señor de ayudar al necesitado? Muchas veces cuando hablamos y pensamos, sí, el Señor habla de dar a los pobres, pero los pobres de dentro de la iglesia no. Está hablando de todo para aquellos que también están afuera puedan conocer a Jesús, al Jesús que provee, al Jesús que da, al Jesús que hace milagros, al Jesús que nos acercamos donde hay un enfermo y oramos y el Señor sana. Entonces la gente de afuera tiene que ver que la iglesia es generosa en todos los ámbitos. No solamente en decir yo te voy a entregar la palabra del Señor, sino yo quiero que tú vivas lo que yo estoy viviendo en los caminos del Señor, que es lo mejor que nos puede pasar en la vida. Entregarle a las personas aquello que Jesús nos da a nosotros por misericordia, que es su amor, de estar confiado, hermanos. ¿Cuántos salen con miedos?
¿Cuánta gente sale o vive sin esperanza porque no tienen a Cristo en su vida? Y eso también es ser generoso de nuestra parte, de ir y repartir y entregar lo que el Señor nos da. Cuando le damos a alguien en necesidad, mira, yo te doy al Señor, pone en mi corazón darte, pero también quiero entregarte que si tú estás con el Señor, aunque pases momentos difíciles, vas a estar confiado. Eso es ser generoso en nuestra vida. Y no solamente entregar y sacarnos fotos para que todos lo vean. Esa no es la manera en que el Señor nos enseña, amén. Debemos dar por amor. Debemos darle al Señor, tanto al Señor como a las personas, hacerlo con amor, ser generoso. Muchas veces nosotros decimos, sí, yo lo doy, pero si me falta, o yo no lo quiero dar porque no me va a alcanzar. Entonces, ¿cuál es tu confianza en el Señor? El Señor provee, amén. Todo lo que tenemos proviene de Él. Dice la palabra en Hechos 4:32, y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Qué maravilloso cuando la iglesia entiende esto. Pero muchas veces somos amigos hasta que pedimos prestado algo, o hasta que prestamos algo, o hasta que, no sé, siempre está el hecho, ya sí somos amigos, pero no me pidas tanto porque no te lo quiero dar, no te lo quiero prestar. Y pasa esas cosas. Entonces dejamos de ser generosos como iglesia. Debemos tener, como dice la palabra del Señor, todas las cosas en común, aunque no es que lo vamos a dar todo, pero sí vamos a aprender a disfrutar de lo que damos y de lo que compartimos, amén. La palabra del Señor nos habla también una actitud correcta de dar. Segunda de Corintios 9, del 5 al 9, vamos a leer. Dice, por tanto, tuve necesario exhortar a los hermanos que fuesen primero a vosotros y preparasen primero vuestra generosidad antes prometida, para que esté lista como de generosidad y no como de exigencia nuestra. Pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza, primeramente, ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre, y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Como está escrito, repartió, dio a los pobres. Su justicia permanece para siempre. Amén. Debemos dar cuando sembramos, hermano. Las personas que tienen campo, yo creo que saben o lo que alguna vez sembraron. O por ejemplo, mi hermana Sandra, cuando tiene sus plantitas, que el otro día la vimos, tiene su plantita y siempre se le multiplica y tiene muchas plantitas. Y cuando alguien siembra, no siembra pensando que va a plantar una papa y le va a salir una papa. Yo creo que cuando usted siembra, si piensa y cree que siembra harto, ¿para qué? Para que salga harto. Así también nos enseña la palabra del Señor, que nosotros, ¿verdad? Si nos sembramos escasamente, también vamos a segar escasamente. Pero si somos generosos como iglesia en toda área, no estoy hablando solamente de lo material, estoy hablando de nuestro tiempo en el Señor. Porque si usted está simplemente en los cultos por estar, porque se siente bien, pero no empieza a trabajar en la obra del Señor pensando que va a cosechar grandemente, créame que ese poco tiempo que usted tiene, poco va a ser el tiempo que va a poder disfrutar o estar en las cosas del Señor. Pero sin embargo, si usted dispone su corazón, si usted dispone su vida en las manos del Señor y se dedica de lleno a la obra del Señor, créame que va a ser grandemente bendecido. Va a ser grandemente, ¿verdad? Va a cegar grandemente. Cuando muchas veces hablamos, ¿verdad?, de ir y predicar el evangelio, hablamos de cuántas personas podemos predicar, a cuántas personas.
Si usted piensa que va a predicar a una sola persona, créame que lo va a hacer y va a quedar con eso y se va a conformar con eso. Pero si nuestro anhelo es hacer crecer la obra del Señor, ¿qué tenemos que hacer? Seguir sembrando grandemente, generosamente para todos. Dice la palabra de Dios que Él vino, ¿verdad? Murió y Él perdona los pecados a todo aquel que viene y se arrepiente delante de Él. Entonces nosotros tenemos esa misión de ir y sembrar generosamente en este país, en este barrio, en esta ciudad y por donde estemos. ¿Para qué? Para que el reino de Dios se siga extendiendo y sigamos ganando alma para el Señor. Amén. Dice la palabra del Señor en Hechos 20 y 35. Pastor. 35. Dice: en todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. ¿Cómo se siente usted cuando da, cuando ayuda, cuando usted predica, cuando usted entrega la palabra de Dios? ¿No se siente gozoso? ¿No se siente alegre? Cuando yo ayudo, cuando yo entrego a alguien la palabra del Señor, en mí hay un gozo. Cuando yo hablo, cuando ayudo a alguien también económicamente o con materiales, con cosas necesarias para aquellos que lo necesitan, yo realmente me siento feliz. Yo no espero que el Señor me lo retribuya, porque yo sé que Dios lo va a hacer, pero no lo hago con ese propósito, con ese interés. Para mí es más importante saber que otros son felices cuando nosotros les damos. Por eso dice la palabra del Señor: más bienaventurado es dar que recibir. Es muy importante, hermano, apoyar en tiempos de necesidad de aquellos que lo requieren, tanto espiritualmente. Por eso siempre nosotros debemos orar, pedirle al Señor: Señor, muéstrame, Señor, cómo está el hermano, tú lo conoces, Señor, tú sabes la necesidad, tú sabes sus debilidades espirituales, tú conoces su flaqueza, tú conoces su forma de vivir contigo. El Señor nos va a hacer sentir, y entonces nosotros debemos apoyarlo, debemos estar siempre apoyando al que lo necesita. Amén. Apoyar a aquel que necesita del Señor, debemos estar en todo tiempo. Gálatas 6:2 nos enseña, hermano, que debemos llevar las cargas los unos al otro. La generosidad no solamente se limita al dinero, como les decía, también a nuestro tiempo, a nuestras oraciones, a nuestro apoyo a aquello que lo necesita, al servicio de la obra del Señor. Cada acto de amor hacia quien necesita ayuda es una forma de cumplir con la voluntad de Cristo. Es maravilloso, dice la palabra del Señor, sobre llevar la carga los unos a los otros y cumplir así la ley de Cristo. Es necesario, es importante. Dos podemos más que uno, dice la palabra, ¿verdad? Cuando un hermano está débil, nosotros podemos ir y orar con él y compartir con él y aconsejarles conforme a los tiempos que nosotros vivimos con el Señor. Pero por eso necesitamos la oración, necesitamos nuestra conexión con Cristo para poder apoyar al necesitado, ayudar al necesitado. Amén. Ahora también la palabra del Señor nos habla en Filipenses 4, del 10 al 20. Amén. Nos habla de qué, ahí nos dice de la dádiva de los filipenses. Dice: en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícito, pero os faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sin embargo, bien insisten en participar conmigo en mi tribulación.
Y sabéis también vosotros, oh Filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Pero pues aún a Tesalónica me enviaste una y otra vez para mis necesidades. No es que busque dádiva, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviaste, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a su riqueza en gloria en Cristo Jesús. Al Dios y Padre nuestro sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Hermanos, cuando hablamos nosotros y vemos de esta necesidad de Pablo, ¿verdad? O cuando Pablo habla de las dádivas de los filipenses, nosotros también debemos pensar en más allá de nuestra iglesia. Pensemos en cuántos pastores, cuántos misioneros están afuera y tienen necesidades. Y tienen necesidad, hermanos. Yo no sé cuántos de ustedes alguna vez han tenido el sentir de dar a un pastor. Hermanos, yo le puedo decir por experiencia propia. No porque uno sea pastor le llegan todos los diezmos. No porque uno es pastor siempre le están llegando y tiene su alacena llena. Como siempre lo ha dicho nuestro pastor. Muchas veces nosotros abríamos el refrigerador porque trabajaba él solo. Pero abríamos nuestro refrigerador y que comemos y quizás había una hojita de apio. Hermanos, hay pastores que tienen mayor necesidad. Me acuerdo del pastor Delmo. El pastor Delmo, un pastor que teniéndolo todo dejó para servir a Cristo. Y muchas veces él decía, yo recojo las manzanas de la calle que están tiradas para comer. Y muchas veces nosotros somos personas que estamos saciados, que nunca nos falta nada, pero no pensamos en aquel pastor, en aquel misionero que tiene necesidad. Y nosotros como iglesia debemos ser generosos también con ellos, que son nuestros hermanos en Cristo. Por eso, hermanos, debemos orar, Señor, haz sentir en mi corazón, pon en mi corazón la necesidad de aquel pastor, de aquel hermano que está llevando, de aquel plantador de iglesia, de aquel obrero. Porque, hermanos, muchos tienen necesidades mayores que nosotros. Pero en nosotros siempre está, ¿verdad? Esa mezquindad de que nosotros creemos que porque si damos un paquete de fideo no nos va a alcanzar para el mes. ¿Cuál es nuestra fe? ¿Cuál es nuestra confianza en el Señor? Tenemos que ser una iglesia generosa no solamente para adentro, sino también para afuera, para nuestros hermanos que tienen necesidades. Amén. Pablo lo recalcaba acá. Nosotros muchas veces no nos damos cuenta porque vivimos muchas veces, hermanos, en una burbuja como cristianos. En nuestras cuatro paredes, en que a nosotros con que a nosotros no nos falte nada, nosotros nos sentimos satisfechos. Pero Dios quiere que seamos una iglesia generosa, no solamente con los de acá, sino con los de afuera, con sus hijos, con sus siervos que están afuera trabajando. Si usted no tiene ese sentir, yo creo que es tiempo, hermanos, que empecemos a orar y pedirle al Señor, Señor, hazme sentir, porque el Espíritu Santo le va a hacer sentir la necesidad del otro. Ya no siga pensando en que todo es para usted. No siga creyendo que todo lo que usted tiene es solo para usted, que el Señor lo bendice solamente a usted. ¿No sabe que Dios lo está bendiciendo para que usted sea de bendición? ¿No sabe usted que Dios le está dando para que usted también de gracia recibiste, da de gracia, dice la palabra del Señor? Necesitamos ser una iglesia generosa. Muchas veces cuando hay necesidad corremos a los pastores, a los líderes de decir, mire, allá hay una necesidad. Y quizás Dios te ha mostrado toda la cena llena, pero tú no lo quieres sacar. ¿Por qué? Porque no tienes la suficiente confianza en Dios para saber que Él va a retribuir eso. Que Dios los va a sorprender. Que Dios les va a multiplicar. ¿Verdad? Como dice en el versículo 19 de Filipenses. Dice, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a su riqueza en Cristo Jesús. Cuando usted da,
Dios suple. Y si usted no quiere dar, diga: Señor, yo soy mezquino. Reconozca delante del Señor quién es y diga: Señor, manda a otros. Señor, ábrele el entendimiento a otro y que otro sea proveyendo para aquel que lo necesita. Porque nosotros tenemos que ser una iglesia generosa, pero si no nos ponemos la mano en el corazón más que en el bolsillo, créanme que hay mucha gente que va a partir de este mundo con necesidad y usted sabiéndolo, pero por mezquino no quiso compartir lo que Dios le dio. Amén. Muchas veces, hermanos, cuando hablamos de ser generoso, siempre, como le decía en un principio, siempre se está mirando a quién se va a dar. Pero esa no es la manera como nos enseña el Señor. Nos dice que todo lo que nosotros hagamos, lo hagamos como para qué, como para Él. Y en Colosenses 3, 23, 25 dice: todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. De corazón, como para Cristo. Todo lo que hagamos, hermano, aún en nuestro trabajo, aún en donde estemos, todo lo que hagamos, lo hagamos como para el Señor, sabiendo que del Señor, hermano, vamos a recibir la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servisteis. Por eso necesitamos ser una iglesia generosa. Nosotros acá como iglesia no estamos por los hombres, sino por Cristo. Amén. Dice la palabra en Santiago 2, del 13 al 16, y nos habla que nuestra fe sin obra es muerta. Si nosotros somos personas mezquinas, que hacemos tantas cosas, ¿verdad? O decimos que hacemos tantas cosas, que nuestra fe es por sobre todas las cosas, pero no tiene obra, es muerta, dice la palabra del Señor. Hermano mío, ¿de qué os aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice: id en paz, calentaos y saciaos, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué os aprovecha? Muchas veces nosotros podemos decir: sí, el Señor te va a proveer, y Dios te ha entregado a ti para ayudar. Dios te ha dado a ti, te dice: bendice a otros, sé de bendición para otros. Pero ¿qué pasa cuando muchas veces nosotros decimos que tenemos fe y hablamos de fe y decimos que el Señor es el Dios de que provee, que el Señor es nuestro pastor, que nunca nos faltará? Pero cuando te dice el Señor: da al necesitado, y tú piensas: no, pues no voy a tener para mis hijos, no voy a tener para comer mañana. ¿Qué clase de fe es esa? Una fe sin obra es muerta. Por eso debemos nosotros cada día aprender a depender del Señor, que aunque nos falte. ¿Cuántas veces hemos cantado la canción, verdad? Muchas veces faltando a la mesa, a Dios yo clamé, y Dios provee. Dígame, ¿quién de ustedes ha pasado un día sin comer porque le faltó? Yo sé lo que es no tener para comer. O yo sé lo que es comer una cebolla asada porque no había más nada en mi casa para comer. Yo sé lo que es llorar por hambre. Yo sé lo que es una desnutrición por no tener comida. Pero ¿cuántos de ustedes han estado desnutridos? Todo lo contrario, cada vez nos vemos más gorditos, ¿verdad? Sí, y es verdad. Porque no nos falta. Y aquel que un día pasó hambre, ¿sabe por qué? Es porque ha sido vago y no ha querido cocinar. Muchas veces nosotros vemos un arroz, un huevo en nuestra alacena, vemos un tomate y decimos: pucha, ¿qué voy a comer arroz con huevo y tomate? ¿Sabes cuántas cositas ricas te puedes hacer con un arroz, un huevo y un tomate? Pero muchas veces si pasaste hambre es porque no has querido comer. Porque yo sé lo que es pasar hambre por no tener. Y en el mundo hay gente así. Y dentro de la iglesia o afuera hay muchos pastores que tienen esa necesidad. Y debemos ser dadivosos, debemos ser generosos. Amén. Cuando somos generosos le decimos no a la mentalidad de escasez y sí a Jesús, que dice que somos y tenemos suficiente. Esto permite que la gracia de Dios fluya libremente en nuestra vida y a través de nosotros y hacia los demás.
Qué maravilloso. Cuando nosotros tenemos un corazón generoso, no siempre estamos viendo qué me va a faltar. Todo lo contrario, porque realmente somos personas bendecidas por el Señor. Todos los días yo puedo decir, Chile es un país bendecido por Jesús. Aunque nadie lo reconozca, aunque el mundo no lo reconozca, aunque los de afuera no lo reconozca, es una nación bendecida. Pero ¿sabe qué? También hay gente que necesita, pero nadie es capaz de poner su mano en el corazón y decir, yo lo quiero dar, yo quiero ayudar, porque yo sé que el Señor es mi pastor y nada me va a faltar. Porque no, la falta no es cuando usted tiene, hermano, 10,000 pesos en su bolsillo y dice no tengo nada. ¿Sabe qué? Si tiene. Uno tiene que saber ser un buen administrador para que nada le falte. Hay muchas cosas que nosotros podemos hacer y multiplicar lo que tenemos en nuestra mano. Pero cuando se deja de ser generoso, siempre va a haber que tiene poco o aunque tenga una alacena llena. Y nunca va a poder bendecir porque siempre está en su corazón que le va a faltar. Si usted tiene ese pensamiento, nunca diga al Señor y mi pastor nada me va a faltar. Porque ahí está hablando falsamente. Estaría mintiendo en su corazón y a Dios no le gusta. A Dios no le agrada aquel que dice no tengo cuando lo tiene todo. Y sobre todo cuando tenemos a Cristo en nuestra vida. Porque realmente Él nos bendice. Porque realmente Dios, cuando envió a su Hijo y el Señor puso a su iglesia acá en la tierra, a su novia, a su esposa, tiene cuidado de ella. La bendice, la cuida, la protege. Pero muchas veces nosotros dejamos de mirar a aquel que nos da y dejamos de dar. Así que yo quiero que en esta hora oremos y pidamos a Dios que nos guíe. Pidamos a Dios que ya no tengamos un corazón de fariseo como muchas veces se ha visto en la palabra, que decían mucho y hacían poco. Hoy día necesitamos tener un corazón más como Jesús, que Jesús siempre vio la necesidad y siempre estuvo ahí. Y no estoy hablando solamente de la necesidad económica o la necesidad de aquellos que no tenían para comer, sino que siempre vio la necesidad espiritual y vio la necesidad de que muchos necesitaban de Él. Yo quiero que en esta hora oremos, que Dios nos ponga un corazón, ¿verdad?, como el de Él. Muchas veces hemos cantado, ayúdanos a mirar con tus ojos, ayúdanos a sentir con tu corazón. Y Jesús te ha mandado y te ha dicho, allá hay una necesidad, ve y ora por Él. Allá hay una necesidad de sanidad. Allá hay una necesidad de unas personas que están siendo atormentadas por el enemigo. Allá hay una necesidad de personas que necesitan comer. Y usted dice, no, esa no es la voz de Dios. Créame, cuando usted sienta que Dios lo está llamando y que le está diciendo, ve al necesitado, sí es la voz de Dios. Porque Dios es el único que hace sentir para que podamos ir y dar. Amén, poderoso Dios. Amado Jesús, le damos muchas gracias en esta hora, Papito Celestial. Tú has sido bueno, Señor amado. Tú has sido misericordioso en todo tiempo con nosotros, Señor. Tú nos has bendecido grandemente, Señor amado. Quizás muchas veces, Señor amado, hemos hecho hollada de comida y se ha botado. Quizás muchas veces, Señor amado, hemos cocinado y no nos ha gustado. Quizás muchas veces tenemos la ropa y estamos disconformes con eso, Señor. ¿Cuántas veces, Señor amado, nos quejamos por todo, Señor? Pero tú nos dices, Señor amado, que nosotros, Señor, como iglesia tuya, debemos ser generosos. Señor amado, quizás muchas veces decimos, no nos sobra, no nos falta.
pero tampoco damos, Señor, cuando lo tenemos que hacer. Padre Santo, te pedimos perdón, Señor amado, porque muchas veces, Dios mío, tú nos mandas, Señor amado, a bendecir a través de tu palabra, a través, Señor amado, de una oración, a través de dar al necesitado, Jesús. Y cerramos nuestras manos y cerramos nuestro corazón contra aquel que lo necesita, Padre. ¿Cuántas veces, Señor amado, negamos, Dios mío, a aquel que, Dios mío, nos pide plata y le decimos no tenemos, Señor amado? Pero no somos como Pedro, como Pablo, Señor amado. No somos como Juan, Dios mío, cuando Pedro decía no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy en el nombre de Jesús. Levántate y anda, Señor. Muchas veces nuestra fe es débil, Jesús. No creemos, Señor amado, lo que tú puedes hacer con nuestra vida cuando nos disponemos en tus manos, Señor. Y dejamos de ser una iglesia generosa, Señor, Padre Santo, generalmente con todo, Dios mío. Yo te pido que tú nos perdones como iglesia, Señor. Porque muchas veces se da al que más tiene, Señor amado. Muchas veces se quiere bendecir al que más tiene, Señor, pero al que no tiene, Dios mío, lo miramos con desprecio. Señor amado, y te pedimos perdón, Dios mío. Te pedimos, Señor, perdón cuando sacamos parte de tu palabra y no la tomamos para nuestra vida porque dejamos de creer, Señor. Porque escuchamos muchas voces, Señor amado. ¿Cuántas veces, Señor amado, Dios mío, Padre Santo, la iglesia ha necesitado, Señor? Pero nos hemos hecho mezquinos, Señor amado. Y te pedimos que tú nos perdones, Señor. Pedimos, Señor amado, que tú nos laves, Señor, de ese pecado, Dios mío, de ser personas mezquinas, Señor. Padre Santo, guarda nuestra vida, Señor, de todo lo malo, Dios. De todo lo malo que nosotros podamos hacer, Señor. Porque sabemos, Dios, que es mejor dar que recibir, Señor. Y bendecimos tu nombre, Jesús, en esta hora, agradeciéndote, Padre Santo, por tu palabra. Bendice la vida de mis hermanos, Señor. Padre, que seas tú golpeando su corazón, Padre Santo, para que, Dios mío, siempre entendamos, Señor, que tú quieres una iglesia generosa, una iglesia, Señor, santa, Señor amado, una iglesia, Señor, sin mancha, Señor amado. Dios mío, Señor amado, como dice tu palabra, Dios eterno, que la religión, Señor, sin mácula es esta, Señor, en ayudar al necesitado, dar, Señor amado, a aquel que lo necesita. Acordarnos, Señor, de los pobres, de los huérfanos, de las viudas, Señor. Padre Santo, ayúdanos cada día, Señor amado, a lavarnos en ti y limpiarnos nuestro corazón, Dios. En el nombre de Jesús le damos gracias. Amén y amén.